Señal directa. Saludo ahora con mucho gusto a José de Jesús Becerra. Él es director de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Jesús, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, y usted aquí con el gusto de saludarle, como siempre. Pues es para platicar sobre este tema de la llamada Ley Bonilla. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? Y sobre todo entender, para que la gente que nos está viendo comprenda el contexto, ¿de dónde surgió todo esto? Pues surgió precisamente de una inquietud de los poderes en Baja California, y me refiero a poderes porque intervino tanto el Poder Legislativo como la anuencia y claro el beneficio que se tenía el Poder Ejecutivo con la prórroga de su mandato. En pocas palabras, los ciudadanos votaron por un gobernador, por una convocatoria previamente establecida, por un orden constitucional previamente establecido, por 2 años. Y una vez que se da el proceso electoral, triunfa y empiezan a promover la posibilidad de, a través de una modificación, de un transitorio en el ámbito constitucional local, ampliar el periodo a través de un poder delegado, es decir, el poder legislativo por el que se votó. Ellos se impusieron en la posibilidad de modificar el periodo electoral de 2 años a ampliar a muchos más, es decir, el propio poder electo por el que se votó amplió el periodo del gobernador, y eso es un hecho inaudito. Jurídicamente nosotros veíamos que ese argumento, es decir, el pueblo votó por un gobernador por un determinado año, ya estando en electo, promovió una modificación al marco normativo local y amplió su mandato. Eso, desde términos constitucionales y jurídicos, lo veíamos como una construcción con cimientos de barro. Pero la preocupación de esos cimientos de barro, porque era inaudito cómo la propia Constitución local en un transitorio iba a modificar el orden constitucional, como eso en términos fácticos es una reelección, pero sin siquiera someterlo a la votación, sino unos pequeños personas que se votó por ellos modifican el orden constitucional, es decir, modifican la Constitución local para transgredir el orden constitucional local e incluso el pacto federal, que estabiliza solamente a cubrir el orden constitucional que se establece previamente, pero hicieron una modificación que retrotraía y con efectos pasados a modificaciones constitucionales y normativas locales. Y eso a qué llevó a que este argumento en pies de barro, la enorme preocupación que pudiera petrificarse, es decir, hacerse sólido y tener un precedente inaudito, reprobable desde el punto de vista constitucional. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia, puso orden y a través de un manotazo, a través de una sentencia, dice cómo es posible que se lesione el propio orden constitucional modificando un transitorio del ámbito constitucional local. Es inaudito. Entonces, la Corte afortunadamente corrige la plana del órgano constitucional local y ordena suprimir el transitorio que ampliaba el plazo del gobernador, porque no solamente transgrede el pacto federal y la Constitución federal, porque nadie puede ejercer un cargo más allá del que fue electo, incluso ni transitorio. Si hubiera de forma provisional ocupada la gobernatura, no puede reelegirse. Entonces, no solamente transgredía el principio de no reelección para gobernador, que se permite en otras instancias, pero no para gobernador, pero también lesiona el derecho de votar y ser votado de los otros que pudieran aspirar a ser gobernadores al momento que se fenecía el plazo. Entonces, violenta en muchos sentidos el orden constitucional
y sobre todo viola las bases constitucionales de la organización política, porque nadie puede en su sano juicio modificar en su beneficio una vez ya estando electo, vulnerando el voto popular, vulnerando el orden constitucional, vulnerando el orden constitucional, la organización política con un sustento constitucional previo. Era inaudito. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en su lugar esto inaudito, reprobable desde el punto de vista jurídico constitucional, que ponía en riesgo eso, que a futuro se pudieran construir cosas en barro y luego petrificarse por caprichos personales o utilitarismos políticos transitorios o momentáneos que mucho daño pudieran hacer al orden constitucional mexicano. Afortunadamente, qué bueno que no pasó. ¿Me escuchas? De acuerdo. Pues comentaba que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vino realmente a rectificar y restablecer el orden constitucional, porque, vuelvo a insistir, era muy preocupante desde el punto de vista jurídico, constitucional y académico, claro, para el caso de nosotros, cómo se estaba construyendo en barro, muy endeble, una resolución que transgredía a ojos vistos y evidentemente el orden constitucional, porque lesionaba, vuelvo a repetir, la base constitucional de la organización política establecida en la Constitución Federal y obviamente recibida en las constituciones locales, porque no puede habilitarse, que si bien es cierto pueden hacer modificaciones en la Constitución local, pero tiene que interpretarse armónicamente con todo el sistema y el orden constitucional, porque, vuelvo a repetir, y concretando mi opinión, no puede vulnerarse la participación ciudadana con votar por un periodo establecido, con una persona específica. No puede el Congreso del Estado ir más allá y violentar el orden constitucional por un simple capricho, y no se puede vulnerar el derecho de votar y ser votado de los otros grupos políticos en el tiempo que permitía constitucionalmente el nombramiento. Pero qué bueno que la Corte viene a poner orden al sistema constitucional y que prevalezca, y que esta constitución endeble no se petrificara con un capricho o un utilitarismo político mediático. Jesús, te quería preguntar nada más brevemente si lo increíble de todo esto es que haya sido un Congreso que lo aprobara con todos los partidos políticos representados y que haya llegado a la Suprema Corte de Justicia, algo que desde el principio era absurdo. Efectivamente, era una lógica del absurdo, como tenemos que entender, y lo voy a decir con sus palabras, no puede haber dictadura de mayorías representadas en el Congreso, porque si se habilita que estas mayorías representadas en un Congreso puedan hacer cualquier cosa, pues estaríamos volviendo previo a la Segunda Guerra Mundial, donde las mayorías decidían incluso quién vivía o quién moría. Y ellos están diciendo quién puede ejercer el poder más allá de la voluntad soberana. Entonces, hay un coto vedado, hay un ámbito de lo no decidible, que ninguna mayoría, sea local o federal, y eso da escalofrío a los constitucionalistas, que las mayorías se construyan y crean que sus mandatos son ilimitados. Y eso ni en el origen del constitucionalismo moderno, ni en el pensamiento clásico post edad media, estamos hablando del Renacimiento,
se habló en la Ilustración de, en su sano juicio, pensar que las mayorías podrían fincar una dictadura. Y esto se escucha muy fuerte, pero así como tú lo mencionabas, es inaudito e ilógico que una mayoría tenga una voluntad soberana absoluta. Eso es inaudito y no puede ser. Son limitadas las potestades que una mayoría puede construir. Por ello, Jesús, ni aunque sea todo el poder en pleno. Jesús, una última pregunta nada más. ¿Esta actuación de la Suprema Corte, digamos que genera de alguna forma esperanzas para que esto pudiera repetirse por una mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o el Senado? Indudablemente, por eso yo decía al inicio, ¿qué me preocupaba a mí? Que una construcción de barro se petrificara y se volviera sólida. Esto es un precedente interesante para los constitucionalistas mexicanos y de Latinoamérica, precisamente para que ambiciones de mayorías que se sienten con el derecho ilimitado de decidir y consultar y decir a través de la mano alzada, decir yo soy la voz del pueblo, eso es inaudito, no puede ser, y qué bueno que la Corte pone orden para que a futuras aspiraciones utilitaristas fincadas en que las mayorías hablan, creo que la historia constitucional del mundo nos ha dicho, no, las mayorías tienen límites, y ese límite es la Constitución, como lo dijeron los ministros. No puede hacer uso de la Constitución para irse, para destruir la propia Constitución. Eso sería algo inaudito, reformar la Constitución para destruirla. Eso no puede pasar en un orden constitucional que se aspire a una democracia constitucional, democrática y social de derecho. Jesús, como siempre te agradezco que hayas tomado la llamada para hablar de este tema. Al contrario, es un gusto poder participar en esta deliberación. Muchas gracias. José Jesús Becerra, el director de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Voy a una pausa, regreso con más.